Robert Bobby Chin había aprendido la paciencia a base de esfuerzo. A sus 38 años, con manos curtidas y una mirada bondadosa que había visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, comprendía que a veces las conversaciones más importantes surgen en los momentos más inesperados. Aquella tarde de martes, Bobby estaba puliendo su Harley Davidson Sportster 2018 en la entrada de su casa cuando la fiscal estatal Jennifer Walls llegó para la reunión programada. Jennifer, una mujer serena de unos 40 años, rubia y con una chaqueta roja que transmitía autoridad y cercanía, había venido a hablar sobre el próximo testimonio de Bobby en un caso de fraude comunitario. La urbanización Willowbrook siempre había sido tranquila, de esas en las que los vecinos saludan desde sus cuidados jardines y los niños andan en bicicleta hasta que se encienden las farolas. Bobby se había mudado allí tras su servicio militar, atraído por la promesa de una vida suburbana apacible. Su modesta casa de 2 plantas, con su fachada de piedra y su jardín bien cuidado, reflejaba su aprecio por la vida sencilla y honesta. Mientras Jennifer aparcaba su coche y cogía su maletín, Bobby notó movimiento en la casa de enfrente. Diane Fletcher, una mujer de casi 40 años con el cabello cuidadosamente peinado y un aire de perpetua insatisfacción, caminaba a paso ligero hacia ellos. Detrás de ella venía su hijo Mason, de 15 años, cuya chaqueta de cuero negra y expresión hosca desentonaban con la luminosa mañana suburbana. «Señor Chen», llamó Diane, con la voz resonando en la tranquila calle. «Tenemos que hablar sobre su motocicleta». Bobby se enderezó lentamente, dejando el paño de pulir. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a leer las situaciones rápidamente, y algo en el tono de Diane le hizo saltar las alarmas. Jennifer, al percatarse de la interrupción, retrocedió diplomáticamente, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para observar. «Buenas tardes, señora Fletcher», dijo Bobby con calma. «¿En qué puedo ayudarla?» La mirada de Diane se clavó en la Harley con una intensidad que incomodó a Bobby. «Mason ha estado admirando su moto», dijo, como si eso lo explicara todo. «Ha estado ahorrando dinero de su trabajo a tiempo parcial, y creemos que sería perfecta para él». Entonces Mason dio un paso al frente, su confianza adolescente flaqueando ligeramente bajo la mirada fija de Bobby. «Sí, tío. Quiero la bici. Mi madre dice que deberías vendérmela». La presunción en la afirmación golpeó a Bobby como una ola de frío. Aquello no era una petición. Era una exigencia disfrazada de derecho adolescente. Miró a Jennifer, que se había quedado muy quieta, con sus instintos de fiscal claramente activados. «Mason», dijo Bobby con suavidad. «Entiendo que te guste la bici, pero no está en venta». El rostro del chico se puso rojo. «Vamos, hombre. Lo necesito más que tú. No eres más que un viejo», espetó Diane. Pero Bobby notó que no era por la falta de respeto. Estaba furiosa porque su hijo había arruinado su estrategia. «Lo que Mason quiere decir», continuó con suavidad, «es que estamos dispuestos a hacer una oferta justa. La asociación de vecinos ha estado hablando sobre los vehículos en las entradas y las motocicletas no encajan con las normas de nuestra comunidad». Bobby sintió un cambio en su interior. No ira, sino una profunda tristeza. Había servido 2 veces en el extranjero, protegiendo las libertades que permitían a personas como Diane vivir seguras en barrios como este. Se había ganado cada rasguño de esa Harley con trabajo honesto y ahorros cuidadosos. «Señora Fletcher», dijo en voz baja, «esta moto no es solo un medio de transporte. Es una conexión con mi difunto padre, quien me enseñó a montar cuando era más joven que Mason. Cada kilómetro recorrido en ella representa un recuerdo, un momento de libertad después de tiempos difíciles». Jennifer dio un paso al frente entonces, con una voz que transmitía la tranquila autoridad propia de su cargo. «Soy la fiscal Walls», dijo, extendiendo la mano a Diane. «El señor Chen y yo estábamos en medio de una reunión importante sobre su próximo testimonio en un caso de fraude. Ha sido fundamental para que nuestra oficina proteja a esta comunidad». Diane palideció,
pero Mason parecía ajeno a la gravedad del momento. No me importa nada de eso, dijo, alzando la voz. Quiero la moto. Lo que sucedió después sería tema de conversación en Willowbrook durante años. El oficial David Martínez, un hombre de voz suave de unos 30 años que había crecido en el barrio, llegó a los pocos minutos de la frenética llamada al 911 de Diane. Ella afirmaba que Bobby estaba amenazando a su familia al negarse a vender su motocicleta. David escuchó pacientemente la queja de Diane y luego se dirigió a Bobby con la expresión cansada de alguien que ya había visto ese tipo de prepotencia. Bobby, dijo, con la familiaridad de los viejos vecinos, ¿estás bien? Jennifer dio un paso al frente, con la cartera de su placa ya abierta. La conversación que siguió fue breve y profesional. David comprendió rápidamente la situación. Cuando Diane se dio cuenta de que había llamado a la policía por un veterano condecorado mientras éste se reunía con el fiscal, su indignación comenzó a desvanecerse. Pero la verdadera transformación se produjo cuando Mason finalmente entendió lo que su madre había hecho. ¿Llamaste a la policía?, preguntó el niño con voz débil. Mamá, es un veterano. Sirvió a nuestro país. David se arrodilló a la altura de Mason y su voz fue suave pero firme. Hijo, querer algo no te da derecho a tomarlo. ¿Y que tu madre nos llame? Así no resolvemos las diferencias en esta comunidad. El silencio que siguió estuvo cargado de comprensión. Fue Bobby quien lo rompió con la clase de elegancia que proviene de comprender las dificultades. Mason, dijo, ¿quieres que te cuente cómo aprendí a montar a caballo? Durante la siguiente hora, mientras Jennifer reprogramaba la reunión y David terminaba su informe, Bobby compartió historias del antiguo triunfo de su padre, de cómo aprendió a respetar tanto la máquina como la carretera, de comprender que algunas cosas en la vida deben ganarse en lugar de simplemente desearse. Mason escuchó con la intensidad de un niño que descubre que el respeto era más valioso que la rebeldía. En las semanas siguientes, algo hermoso surgió de aquella incómoda tarde. Mason empezó a pasar por el taller de Bobby, no para pedirle la moto, sino para aprender sobre motores, sobre responsabilidad, sobre la relación entre el esfuerzo y la recompensa. Diane, conmovida por el recién descubierto respeto de su hijo hacia su vecino, se unió al proyecto del huerto comunitario que Bobby había estado organizando discretamente. Jennifer Walls, impresionada por la serenidad con la que Bobby manejó la situación, le pidió que hablara en un foro comunitario sobre resolución de conflictos. Y en las cálidas tardes de domingo, cuando las calles del barrio se llenaban del suave murmullo de las conversaciones y las risas de los niños, Bobby a veces sacaba su Harley a dar una vuelta por el vecindario, avanzando despacio y con respeto, recordándoles a todos que la verdadera pertenencia no se consigue exigiendo un lugar, sino ganándoselo con amabilidad, paciencia y comprensión. La moto seguía siendo de Bobby, pero la lección era para todos.